Durante meses los informes eran cada vez más inquietantes. El Mencho, líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación, había escalado su estrategia, con ataques cada vez más descarados, convoyes enteros emboscados, drones armados cruzando estados, amenazas directas contra jueces y funcionarios, y hasta comunidades enteras sometidas por sus células armadas. Pero ahora, ¿qué haría el Harfuch? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. A pesar de los múltiples operativos, las emboscadas y los cateos fallidos, su rastro siempre desaparecía en la sierra como si fuera un fantasma. Era como si la tierra misma lo tragara cada vez que se acercaban, y eso comenzó a corroer algo dentro de Omar García Harfuch. La presión ya no venía solo desde las altas esferas del gobierno federal, sino también de agencias internacionales. En reuniones cerradas con el personal de inteligencia de la DEA y del Comando Norte, Harfuch ya no recibía consejos, recibía advertencias, y si no se lograba neutralizar al Mencho pronto, las alianzas criminales en el sur de México y Centroamérica comenzarían a replicar su modelo de dominio total. Fue entonces cuando Harfuch, en una de las sesiones tácticas dentro del búnker de operaciones especiales en la Ciudad de México, pidió que se levantaran todas las restricciones de búsqueda sobre familiares del Mencho. La medida era extrema, pero la situación ya había dejado de ser manejable bajo los protocolos estándar. En ese contexto ocurrió lo inesperado. Un helicóptero de reconocimiento que sobrevolaba la región entre Mazamita y Valle de Juárez, en Jalisco, captó con cámara térmica una propiedad fuertemente custodiada, con actividad nocturna intensa, vehículos de alta gama sin placas y una cantidad desproporcionada de generadores eléctricos y antenas. Al recibir las imágenes, Harfuch no dudó. Revisó las coordenadas, cruzó la información con reportes de inteligencia sobre las rutas de escape del Mencho y ordenó la activación inmediata de un operativo de alto impacto. El objetivo no era un simple allanamiento, sino un cateo con orden federal para entrar, revisar y asegurar cualquier elemento vinculado al cártel. Lo que no esperaba, y tampoco sus mandos, era que en esa propiedad se encontrara ella, la esposa del Mencho. A las 4:38 am, helicópteros artillados de la Marina descendieron cerca del perímetro de la finca. Las unidades de intervención táctica se desplegaron en menos de 3 minutos. El ruido de las hélices, la vibración en el suelo, el crujido de ramas mientras los efectivos avanzaban por la maleza, todo ocurrió en silencio absoluto. Los radios internos solo transmitían coordenadas. Cuando llegaron a la entrada principal, 2 hombres armados intentaron repelerlos. No lo lograron. Fueron reducidos al instante. Fue entonces que una sombra cruzó por el pasillo interno. Era ella. Intentó escapar por un acceso lateral que conectaba con un pequeño túnel improvisado entre las rocas, pero fue detenida antes de avanzar 5 metros. Llevaba un abrigo de marca, unas sandalias mal puestas y un teléfono celular que nunca soltó, ni siquiera al ser esposada. Sus ojos no mostraban miedo, solo rabia. Sabía que la caída de su refugio era un mensaje más que una casualidad. Mientras era asegurada por personal femenino del operativo, Harfuch llegó al sitio. No emitió una palabra al verla, solo asintió con la cabeza y ordenó: «Revisen todo». Comenzó entonces un cateo que duraría más de 8 horas. Lo que encontraron fue más perturbador que cualquier decomiso de droga anterior. La mansión, construida con acabados de lujo y blindaje arquitectónico, no era simplemente una residencia, era un centro de mando encubierto. En la planta baja las habitaciones tenían dobles paredes. Dentro encontraron compartimientos con sustancias químicas, precursores y armas cortas en perfecto estado. En el sótano, escondida tras una pared falsa, una sala de edición y monitoreo con pantallas, discos duros y cámaras en tiempo real, apuntando a múltiples ubicaciones en Jalisco, Michoacán y Colima. Pero lo peor estaba por venir. Una de las habitaciones, protegida por una puerta de acero, contenía una pequeña bóveda. En ella no había oro, ni billetes, ni relojes. Había dispositivos de almacenamiento, tarjetas de memoria y discos duros rotulados con fechas y códigos. Lo que había dentro de ellos paralizó a más de un elemento del equipo. Se trataba de grabaciones, documentadas, editadas, archivadas. Videos de torturas, personas amarradas, vendadas, golpeadas con una brutalidad sistemática. Algunas de las víctimas eran policías, otras al parecer civiles. En varios clips se escuchaban voces distorsionadas, burlas, gritos de fondo, y en uno de los archivos incluso una canción popular sonando mientras se realizaban actos de extrema violencia. Eran grabaciones para castigar, para enviar mensajes, para mantener el terror. Había también evidencia de secuestros, personas encadenadas, encerradas en habitaciones de concreto.
algunas suplicando frente a la cámara. Todo documentado como si se tratara de un archivo administrativo. Fechas, nombres, ubicaciones. El rostro de Harfuch permaneció inmutable frente al horror, pero sus órdenes fueron más tajantes que nunca. Esto es prueba directa de crímenes de lesa humanidad. Que se documente todo. Esto va directo al juzgado penal internacional. En otra habitación con vitrinas elegantes se encontraron cajas de medicamentos controlados, fármacos que solo se pueden conseguir en hospitales de alta especialidad, muchos de ellos vencidos, otros aún sellados. En un pasillo contiguo, un laboratorio improvisado con balanzas digitales, bolsas de plástico, guantes quirúrgicos y máscaras antigas. Todo apuntaba a que la casa funcionaba como base de operaciones para manipulación, logística y, probablemente, almacenamiento de mercancía de alta pureza. Pero ¿cómo fue que esta mujer acabó en este mundo? ¿Qué la llevó a este destino? Ella nació en una zona rural del occidente de México, en un pueblo sin luces ni calles asfaltadas, donde el apellido pesaba más que cualquier calificación en la escuela. Su padre era agricultor, su madre ama de casa, y como muchas jóvenes en su situación, aprendió desde temprano a moverse entre el silencio y la intuición. Era observadora, lista, y sabía que en este lugar los sueños no servían de mucho. Lo que sí servía era saber adaptarse, leer las señales y, sobre todo, entender quién tenía poder y quién solo aparentaba tenerlo. A los 15 años ya trabajaba en una tienda de abarrotes local. A los 17 había dejado la escuela y comenzado a acompañar a una prima mayor que se dedicaba a organizar fiestas y eventos para empresarios ganaderos y políticos de la región. Fue en uno de esos eventos, en una noche húmeda de septiembre, que lo vio por primera vez. Él no era el más vistoso, ni el que más hablaba, pero sí que era el que todos miraban antes de decir algo. Era joven aún, pero ya imponía. No por lo que decía, sino por lo que no necesitaba decir. Él no se le acercó esa primera noche, solo la observó, pero ella lo notó, porque era imposible no notarlo. Tenía algo que no se parecía a nadie más. No era belleza, no era una especie de oscuridad segura, una presencia que lo llenaba todo sin esfuerzo. Se llamaba Nemesio, pero en ese entonces aún no era el Mencho, solo era un hombre que venía del otro lado del cerro, con una fama creciente entre las calles de Guadalajara, los pueblos del Bajío y la frontera que aún no cruzaba. No fue una historia rápida, ni él tenía prisa ni ella se rendía fácil. La primera vez que hablaron fue en otra fiesta, 3 meses después. Ella servía las copas y él simplemente la llamó por su nombre, un nombre que nunca le había dicho. A partir de ahí todo cambió. No fue un romance de flores ni paseos por el parque, fue otra cosa, una atracción silenciosa, un juego de silencios. Cada encuentro era breve, controlado. No la llevaba a hoteles, la llevaba a casas con puertas blindadas. No hablaban de amor, hablaban de viajes, de poder, de negocios. Le gustaba su mente, su frialdad, su manera de entender lo que pasaba sin que nadie tuviera que explicárselo. Con el tiempo ella dejó de trabajar con su prima, dejó su casa, se mudó a Guadalajara y sin decirlo nunca en voz alta, se convirtió en su sombra. La mujer que lo esperaba en departamentos rentados bajo nombres falsos, la que aprendió a borrar huellas, a cruzar llamadas, a moverse entre estados sin dejar rastro, pero también fue la que aprendió a disfrutar de las comodidades que venían con ese mundo. Los autos, las cuentas en efectivo, los vestidos traídos de Miami, las cenas en restaurantes cerrados solo para ellos, porque sí, era un mundo oscuro pero también adictivo. Nunca le pidió que se saliera del negocio. Sabía que no podía, y en el fondo tampoco quería, porque ella misma ya había cambiado, porque se dio cuenta de que había algo más peligroso que ser la esposa de un criminal, ser la esposa de nadie. Ella eligió, se quedó, se hizo aparte, pero no una parte sumisa. No era una mujer escondida en la cocina, fue presencia, fue mente, fue cómplice. Él comenzó a escalar, primero en Michoacán, luego en Jalisco. Salió con los de Valencia, luego después de las rupturas internas del cártel formó su propia estructura. Ella lo acompañó en todo, fue testigo del nacimiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Estuvo en las casas donde se firmaron las primeras alianzas, conoció a los primeros sicarios, vio de cerca los primeros laboratorios. No participaba directamente, pero tampoco se alejaba. Era parte del entorno, una figura estable en un mundo volátil. En más de una ocasión ella fue clave. Cuando las cosas se complicaban, cuando las tensiones internas amenazaban con dividir al grupo, era ella quien lo escuchaba, quien analizaba, quien ofrecía una visión sin sangre.
porque ella no quería el poder para disparar, lo quería para mantenerse, para cuidar lo que habían construido, para proteger a los hijos que empezaban a tener. Con los años su influencia creció, se volvió intocable, no tanto por lo que hacía, sino por quién era. Su sola presencia en una reunión era señal de que el Mencho respaldaba el trato, y eso valía más que cualquier palabra. Nunca se metió en la violencia directa, pero supo todo. Supo de los colgados, de los desaparecidos, de los cargamentos que cruzaban en ambulancias, de los pactos rotos y los traidores que no duraban vivos más de una semana. Lo sabía todo, porque estaba ahí y porque él confiaba en ella más que en nadie. Fue testigo de la transformación del hombre que conoció. Vio cómo ese tipo reservado se convirtió en un monstruo para el país. Vio cómo su rostro aparecía en todas las fichas rojas de Interpol. Como cada vez que tomaban a un capo, el nombre del Mencho se mencionaba como el verdadero objetivo. Y sin embargo, siguió. Porque para entonces ya no había salida, porque había cruzado todas las líneas, y porque, aunque nadie lo dijera, muchos sabían que sin ella, el Mencho no tendría la misma estabilidad. Era su centro, su refugio. No vivían en una sola casa, se movían constantemente, a veces vivían separados por meses. Ella en fincas del Bajío, él escondido en la sierra. Se comunicaban por códigos, por mensajes encriptados, por intermediarios de confianza. Tenían un sistema, y durante años funcionó. Pero como todo en ese mundo, la estabilidad es una ilusión. Empezaron a perder aliados, empezaron a aparecer filtraciones. Algunos socios de antaño comenzaron a colaborar con las autoridades. Y entonces, sin que nadie lo dijera en voz alta, ella empezó a ser un objetivo. Porque sabían que con ella podrían presionar, porque ella era la que más sabía sin tener los dedos manchados. Porque si caía ella, caía algo más grande. Y cayó. ¿Y ahora qué sería del destino de esta mujer? Si tú tuvieras la oportunidad de estar con alguien tan poderoso pero que tiene tantos problemas con la ley, ¿lo harías? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. La zona ya estaba asegurada, las rutas de acceso bloqueadas, los celulares intervenidos, los alrededores de la finca estaban vigilados por francotiradores y drones de visión térmica. Era imposible acercarse sin ser detectado. A las 18:17 en punto, Harfuch dio la orden final. «Muévanla ya. La quiero fuera de esta zona en menos de 15 minutos. Y que nadie sepa dónde va, ni siquiera los escoltas». El mensaje era claro. No era una detención más. Era una operación de pinzas que debía cerrarse con precisión de bisturí. Ella fue subida a una camioneta blindada sin emblemas, sin placas. No dijo nada. Su rostro, aunque maquillado y sereno, reflejaba una mezcla extraña de control y resignación. Sabía que su captura no era una jugada menor. Sabía que los ojos de medio país estaban puestos sobre ella. Sabía también, muy en el fondo, que nadie iba a moverse por ella. Porque eso era lo que hacía el Mencho. Se movía solo por lo que valía más. Y aunque ella había sido su cómplice, su ancla y su refugio, también sabía demasiado. Y en ese mundo saber demasiado puede significar ser descartable. El primer destino fue una comisaría en las afueras de Lagos de Moreno, un punto de paso controlado por inteligencia federal. Allí se revisaron sus pertenencias, se tomaron sus huellas, se le retiraron los dispositivos ocultos y fue inspeccionada médicamente. Luego, sin descanso, fue llevada en helicóptero hasta el Centro de Interrogación de Seguridad Nacional, en una instalación oculta a las afueras de la Ciudad de México. Una base gris, sin marcas, sin ventanas. Ahí no existía el tiempo. No se filtraban ruidos del exterior. No había amaneceres ni atardeceres. Solo luces blancas, cámaras en cada ángulo y un protocolo tan rígido como el acero. El primer encuentro con los agentes fue tenso, pero predecible. La mujer del Mencho no lloró, no suplicó, no preguntó por un abogado. Respondía con monosílabos. Sus ojos fijos, su espalda recta. Era evidente que había sido entrenada para esto. Cada vez que intentaban quebrarla con amenazas legales, respondía con el mismo gesto silencioso de quien sabe que todo lo que diga puede ser usado en su contra, incluso su respiración. Durante horas los agentes intentaron distintos enfoques: presión psicológica, desgaste emocional, mención de familiares, fotos de personas desaparecidas, grabaciones de su propia voz organizando transacciones. Nada surtía efecto. Ella no se quebraba. Al contrario, su silencio era como un muro de piedra, frío y sin fisuras. Fue entonces cuando Harfuch entró en la sala. No fue anunciado, no llevaba uniforme, solo un chaleco antibalas sin distintivos, el rostro serio y los ojos hundidos por semanas de desvelo.
Ella lo reconoció de inmediato. Lo había visto en las noticias, lo había escuchado en reuniones. Sabía quién era, pero lo que no sabía era lo que estaba a punto de decirle. Se sentó frente a ella. No dijo su nombre, solo la miró. Hubo un silencio de casi un minuto. Ni un papel sobre la mesa, solo sus miradas enfrentadas. Ella fue la primera en hablar. ¿Vienes a ofrecerme algo?, preguntó, con una ligera sonrisa. Y Harfuch, sin cambiar el tono de voz, le respondió: no, vengo a advertirte algo. Ella inclinó apenas la cabeza, como si le pidiera que continuara. Tú crees que el Mencho va a venir por ti, pero no lo hará, porque tú no eres una prioridad, eres un riesgo, y sabes que tengo razón. Tus cuentas ya están congeladas, tus propiedades intervenidas, tus contactos bajo vigilancia. Nadie va a mover un dedo por ti, y si decides seguir callando, hizo una pausa y la miró fijo. Te vas a pudrir aquí dentro. Ella apretó los labios. Su respiración se aceleró por primera vez. ¿Eso es todo? ¿Amenazas? No, dijo Harfuch, mientras se incorporaba lentamente. Es un regalo, como cortesía. Te voy a ofrecer algo que no ofrezco muy seguido. La oportunidad de no desaparecer en la sombra. Porque si decides seguir con esa cara de mármol, no solo vas a estar presa, te vas a quedar en un módulo de aislamiento absoluto, sin contactos, sin visitas, sin ventanas, sin libros, sin relojes. Y como obsequio personal de mi parte, haré que ni el sol lo vuelvas a ver. El silencio que se instaló después de esa frase fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ella lo miró, pero ya no con altivez. Había algo distinto, como si, por primera vez, entendiera que no estaba frente a un negociador. Estaba frente a alguien que cumplía lo que decía. Harfuch se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir escuchó su voz, ya sin ese tono burlón. ¿Y si hablo? Entonces verás luz, y quizás algún día hasta vuelvas a respirar aire fresco. Salió sin más. Dejó la sala en penumbra. La cámara seguía grabando. Los agentes sabían que la resistencia se había quebrado. No completamente, pero era la primera fisura. La grieta que se necesitaba para entrar. Durante las siguientes horas ella no habló aún, pero pidió agua, luego pidió papel, después pidió dormir, y al despertar pidió volver a hablar. Con él, solo con él. Y Harfuch desde su oficina solo dijo una cosa: preparen el expediente, esta vez vamos a empezar por lo más alto, porque cuando una pieza como ella se decide hablar, no solo cae una estructura, se viene abajo todo un sistema. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.